Hello. Hola. Sí, hola, bona tarda a tothom. En primer lloc m'agradaria donar les gràcies als organitzadors de l'acte, al CCCB, a l'editorial Gigamés i a l'editorial Alfaguara per poder presentar l'acte d'avui en nom de Biblioteques de Barcelona. Aquesta presentació del llibre Danza amb dragons, Danza de Dragones, és un acte emmarcat en el programa Cap a Cosmòpolis 2013, un festival que es realitzarà aquí al CCCB els propers 14, 15 i 16 de març, en el qual esteu tots convidats i convidades. Com us deia, m'han convidat com a representant de Biblioteques de Barcelona i us voldria donar un exemple que s'ha donat a les biblioteques i que ens dona una mostra de la magnitud que en aquests moments l'obra de George R.R. Martin té. Amb l'editorial Gigamés vam decidir, per animar la presentació de Danza de Dragones, fer una promoció a la qual regalàvem un pòster amb la portada de Juego de Tronos per cada un dels préstecs que es donés a biblioteques de qualsevol obra de la saga Canción de Hielo y Fuego. En el moment que anàvem a fer-la ens vam adonar que no la podíem fer perquè tots els llibres de les 25 biblioteques de Barcelona que tenien la saga completa estaven totalment en préstecs, no hi havia cap a les biblioteques. Per tant, va tenir que tornar enrere i el que hem fet és, en lloc de donar-lo quan donaven el préstec, doncs el que hem fet és quan la gent ens torna els llibres. Deixeu-me ara que em posi un altre barret, el barret de lector. Per això em fa tanta il·lusió avui presentar l'acte. Soc un lector de Martin des de fa molt de temps. El primer llibre que em va caure a les mans era Sueño del Febre. Per mi, una de les millors novel·les, si no la millor, de vampirs que he llegit. I també des dels principis, evidentment, de la saga Canción de Hielo y Fuego. És un plaer, per tant, com a lector, veure com un autor de ciència-ficció i fantasia obté el reconeixement tant de crítica com de públic. I això fa col·locar el gènere de ciència-ficció i fantasia en el lloc que li correspon, que és el de la gran literatura que no sempre ha tingut. I si parlem de gran literatura i ciència-ficció i fantasia, hem de parlar, evidentment, de Tolkien. Ahir George ens explicava que en el seu campus universitari hi havia xapes amb un lema que deia Frodo viu. Un exemple precisament de la transcendència que l'obra de Tolkien va tenir. Doncs a mi no m'estranyaria que a partir de molt poc es vegi escampat per tot arreu el lema Tyrion també viu. Per acabar, permeteu-me o permetem, George, un tòpic molt comú entre els lectors teus durant aquests dies de la teva visita. Sisplau, George, no ens facis patir molt. Que els vents de l'hivern, que los vientos d'invierno bufin d'hora, que no triguin molt en bufar. Sin més, moltes gràcies, us deixo amb George R. Martin i Ricard Ruiz. Thank you. Thank you very much. It's great to see such an amazing turnout, to see all of you here, and even some of you as characters walked out of my books here. I see Daenerys Targaryen standing there or sitting there with a dragon on her shoulder, and it's pretty cool, pretty cool. And there's someone back there, Melisandre of Ashai. Pretty amazing. Thank you, guys. Thank you all for being here, and we're going to talk a while. I have the best translator in the world here to make me intelligible to you, more or less. Are we going to let them ask questions at some point when we're done with questions? Okay, then. So think of some good questions. Don't think of
bad questions, because then I'll just say to him, answer number 6, and he'll give it. Muchísimas gracias a todos por venir. Es un placer ver semejante cantidad de público aquí congregada y me encanta estar aquí hoy con vosotros. Veo que incluso han venido a acompañarnos algunos de los personajes de mis libros. Veo a Daenerys sentada en segunda fila con su dragón al hombro y veo que Melisandre está por ahí atrás. Me parece que incluso es la Melisandre de los Ashai, no estoy seguro. En cualquier caso, es un placer estar aquí. Dice algo del traductor, pero no lo he entendido bien. Y en algún momento podréis hacer preguntas, pero haced buenas preguntas, porque si son malas, me voy a girar y le voy a decir al traductor, oye, la respuesta número 6, y ya os largo yo el rollo. Bien, muy buenas tardes. Como presentador del acto y entrevistador, después de este aviso, no sé qué preguntas voy a hacer y qué números voy a estar escuchando. En todo caso, os doy la bienvenida a los afortunados que habéis entrado aquí, o los rápidos, vamos, los que comprasteis entradas rápido. También saludamos a toda la gente que está viéndonos con la pantalla en el auditorio, la gente que nos está viendo por streaming en toda España. Y aparte de dar las gracias pues, a Alejo, Gigamesh, a Alfaguara, a Martín, por supuesto, por estar aquí, al CCCB. Sabéis que este es uno de los actos del Cosmópolis y a la Xarxa de Bibliotecas, pues me ha tocado el papel, me pidieron de hacer un pequeño speech. Yo entiendo que ahora os vais a sentir como si Hodor estuviera hablando mientras Tyrion está esperando para hablar, pero tengo que hacer el pequeño speech. Prometo ser breve y que eso quede por lo menos en la cuenta. La verdad es que es difícil presentar a Martín porque lo sabéis todo y porque probablemente lo que no sepáis estará en algún sitio de internet, estará en westeros.org, estará en asail.com, estará en cualquiera de estos sitios que todos conocéis. Yo quería hacer un par de valoraciones de por qué creo que hoy es un privilegio estar aquí para todos, por qué Martín es un grande directamente y por qué, más allá de las comparaciones con Tolkien justas y con Shakespeare, algunas justas, alguna exagerada, creo que me lo permitirá, él mismo alguna vez lo ha dicho, por qué vale la pena que hoy le hagamos unas cuantas preguntas y sepamos más de su mundo y de la canción, de toda la saga. En primer lugar, me gustaría decir que para mí, lo he dicho y lo he escrito en alguna ocasión, haga lo que haga a partir de ahora Martin, ya es y será probablemente un clásico. El fenómeno Martin puede durar más o menos, puede acabarse, pero sus libros van a perdurar. Y repito e insisto, aunque se quedara aquí, aunque se diera un golpe ahora al salir del CCCB y decidiera... y decidiera no escribir más porque no quisiera, solo con los 5 libros de la saga, ya es un grande. Entiendo, antes de que me tiréis algo, entiendo que la presión de los fans es importante, que él debe tenerla en cuenta, todas estas cosas, pero es que él es un artista y un artista tiene potestad sobre su obra. Ese arte es el que ha conseguido que haga todo lo que ha hecho hasta ahora y ese arte es el que a mí me permite decir pues que más allá de haber conseguido como Tolkien hacer todo un universo, en este caso pues Poniente, que no vamos a comparar con la Tierra Media, ha conseguido algunas cosas que Tolkien no ha conseguido. Y ahora también me ganaré algún abucheo, pero que me diga alguien, un solo personaje femenino de Tolkien que esté a la altura de Daenerys, de Cersei, de Arya, de cualquiera de los personajes femeninos del señor Martin. Me ha parecido oír Arwen ahí al fondo. Seguridad, por favor. No hay ningún personaje de ese tipo en la obra de Tolkien y Martin yo creo que lo ha superado. Y además, ya que estamos en confianza y que os veo entregados, Samsagath Gamgee un poco me da pilas. Comparado con los personajes de Martin, nos encontramos con este tipo de situaciones. Y todo se ha dicho desde la admiración y el profundo respeto por Tolkien. Es un maestro, fue el primero, y el propio Martin así lo reconoce y todos con él. Voy a decir una cosa, yo llevo unos 20 años leyendo 3 libros por semana, haciendo críticas, o sea, he leído unos cuantos, y la verdad es que puedo decir que Martin no me gusta al 100%. Ahora se dará aquí una lucha de abanicos, él tiene el suyo ahí, podemos guerrear. No me gusta al 100%,
Pero debo decir que de todos estos años es uno de los escritores que más me gustan, pese a en algún puntito que algún cliffhanger, algún final de estos en alto me pueda rechinar un poco, pese a que en algún momento alguna muerte de estas que luego no es me puede hacer pensar si podría haber alguna otra variante. Es un grande. Y como tal quiero hacerle hoy las preguntas y quiero entrevistarlo. Y como digo, no me voy a alargar más, empiezo a hacerle preguntas, luego al final podréis hacerlas vosotros. Tenemos el privilegio de contar con Diego para esta traducción consecutiva. Veréis que es capaz de traducir incluso las comas sin apuntarlo, es bastante difícil, él lo consigue. La primera pregunta que tengo que hacerle tiene que ver con un poema que probablemente la mayoría conoceréis, que es el poema de Robert Frost titulado Fire and Ice, Hielo y Fuego, y que dice: unos dicen que el mundo terminará en fuego, otros dicen que en hielo. Por lo que he gustado del deseo, estoy con los partidarios del fuego. Pero si tuviera que sucumbir 2 veces, creo saber bastante acerca del odio, como para decir que en la destrucción el hielo también es poderoso, y bastaría. La primera pregunta, claramente, señor Martin, es ¿qué son el hielo y el fuego? ¿En el poema, en su obra, son el deseo, son el odio, el bien y el mal? ¿Qué son? Well, ice is frozen water, and fire fire is the result of combustion when a substance unites with oxygen and gives off heat and energy. But are they hate and love and these other things too? Yeah, of course. I'm working on a number of levels there, and I've always loved a certain amount of ambiguity, words or scenes or sequences in books that can be read in many different ways, that have several meanings when you look at them, that mean one thing when you look at them this way and another thing when you look at them the other way. Ice and fire, of course, are also opposites. They're a duality, and there's a lot in my books that are about duality. Certainly the religion of Melisandre, one of the most important characters, I think, is basically a dualist religion with the premise that there are 2 gods. It's somewhat based on Zoroastrianism and a little bit based on the Cathars, the Albigensian heresy, who I know had some roots here in Spain once upon a time before they were all killed. The idea of a world divided between good and evil, a war between the two, which is so basic to so many fantasies, starting with Tolkien, but much more so in the case of the Tolkien imitators, was something that I wanted to recast and think about and maybe subvert a little. But I'm still using kind of the language of it and some of the symbols associated with it. So all of these are grist for the mill. It's not something as simple as saying ice is this and fire is that. They're both many things. And one of the most important things is that both of them, ice and fire, will kill you dead. So they're both dangerous in their own ways. Hate, love, desire, coldness, they can both be deadly. Muy buenas tardes. Bien, pues el hielo es el producto de la congelación del agua y el fuego es lo que ocurre cuando una sustancia entra en combustión al entrar en contacto con el oxígeno. Efectivamente, pueden considerarse que sean alegorías en mi obra del amor y del odio, pero creo que la obra hay que leerla a distintos niveles. Eso es lo que persigo. Quiero que mis textos, las palabras que utilizo, las escenas que describo, las secuencias que incluyo en mis novelas, se puedan leer de distintas maneras y que si los abordas con una perspectiva puedan querer decir una cosa
y si abordas mis textos con otra perspectiva puedan querer decir algo totalmente distinto. Me gusta que tengan distintos significados. El hielo y el fuego, por supuesto, son elementos contrapuestos, eso está claro. Forman parte de una dualidad y la dualidad es algo que es muy importante en mis libros. La religión de Melisandre, que es uno de los personajes más importantes, por ejemplo, se basa en la dualidad, en la presencia de dos dioses, un poco siguiendo el modelo de Zoroastro y también de los cátaros, que creo que tuvieron una presencia bastante importante aquí en España, antes de que se los cargaran a todos, claro. La idea es que, tradicionalmente la fantasía se desarrolla en mundos en los que hay una batalla entre el bien y el mal. Ese es uno de los elementos básicos de la fantasía desde Tolkien, sobre todo, y especialmente en la obra de sus imitadores. Yo lo que quería era replantearme esa dualidad, esa contraposición, y quería alterarla un poco, subvertirla en cierta manera, utilizando el discurso y los símbolos de la fantasía tradicional. No es algo sencillo, pero es el objetivo que me había fijado. Lógicamente, cualquier lector puede pensar que el hielo simboliza esto y el fuego lo otro, o lo de más allá. Lo que está claro es que son dos de los elementos que vertebran la obra y que son elementos muy importantes. Y lo que también está claro es que le demos el significado que le demos, tanto el hielo como el fuego son elementos mortales, que te dejan bien muerto. Los dos tienen mucho peligro y creo que eso ocurre en casi todas las dualidades de la vida. El odio puede ser mortal, pero el amor también. El deseo, la frialdad, todos estos elementos contrapuestos tienen la posibilidad de ser mortales, de acabar con la vida humana. Una de las cosas que hacemos los críticos, como habéis empezado a ver, es buscarle significados a todo y luego llega el autor y dice, hombre, pues sí, hombre, pues no. Y la verdad es que quería preguntarle, porque en los últimos tiempos he leído libros, artículos que comparaban la obra de Martín con Hobbes, con Kant, con Maquiavelo, la información de la Segunda Guerra Mundial, con los espías, con Varys, con Lord Baelish. ¿Le halaga que le tomen tan en serio y busquen tantos significados? ¿O llega un momento que dicen, esta gente se está olvidando de divertirse? I think that people, when they look for meaning so much, they forget to have fun. Right? Do you agree with that? That when people look for too much meaning, they forget to have fun. Well, I certainly think there is meaning in my books, hopefully a great deal of meaning, but I don't think that needs to be antithetical to the having fun portion of it. Ideally, for me as a writer and also as a reader, which I was and still am a voracious reader of many types of books, and there's nothing to compare with the joy of reading a good book for the first time. That's something that can never be replaced, and I love it when it happens in a great book, especially. It doesn't happen all that often. I read a lot of books. Many of them are good or entertaining, but every once in a while I come across a rare one, and I just love reading the book so much. I don't want the book to end, because I know once it ends, that experience of reading it for the first time will be over. But that being said, the best books are ones that hold up for repeated rereadings. And you'll never quite get that same sensation that you get when you read a good book for the first time. But when you read a great book for a second time or a third time or a fourth time, and you notice things that you never noticed in the first reading, you notice these deeper meanings, you notice patterns, you notice a foreshadowing that you overlooked before because you were in such a rush to find out what happened to your favorite character next. That's certainly what I strive to do. I strive as an artist, as a writer, to create books that will hold up for repeated rereadings, and that each reading will bring with it new pleasures. I think the best books are read on several levels. You want to read them just to find out what happens next. You want to read them to just enjoy the surface. And if you're a deeper reader and you're a more careful reader, there may be treasures down in the depths. There may be meanings or cool artistic stuff going on, or playing with words, or layers of meaning and all of that stuff. But I don't want to exclude the more casual reader. I want to provide on the first level, the most basic level, a great, entertaining, exciting read for the people
who are never going to reread the book, who are just going to read it once and then go on to the next book. So I think the best book works on multiple levels like that, and that's what I achieved to do. Something that's very accessible, very exciting, very much fun on the upper level, but then underneath there are these layers of meanings and other things that are revealed, depths of characterization that are revealed on subsequent rereadings. Desde luego, yo trato de escribir obras que tengan contenido, que tengan significado, pero dar contenido a mi obra, darle un cierto significado, no quiere decir que sea algo opuesto a la diversión. No son excluyentes los dos fenómenos, quiero decir. Lo ideal, a la hora de escribir una novela, o a la hora de leer una novela, porque he sido y seré un lector ávido y voraz, es pues encontrar un tono que te divierta. No hay nada mejor que el placer de leer un gran libro por primera vez. No hay nada que se compare y que lo supere. No puedes olvidar esa sensación y cuando me encuentro con algún libro que es genial, y no me pasa con mucha frecuencia, a pesar de que soy, como digo, un gran lector, no quiero que se acabe. No quiero que se acabe la lectura porque sé que jamás voy a volver a tener la misma sensación que tengo al leer un gran libro por primera vez. No voy a poder recuperar esa experiencia. También es cierto que un gran libro es un gran libro que no solo lo es en una primera lectura, sino que aguanta varias relecturas. Efectivamente, esa sensación de descubrir el libro por vez primera desaparece, pero en una segunda, en una tercera e incluso en una cuarta lectura puedes descubrir cosas que no habías visto antes, darte cuenta de que ya hay pistas, de que hay patrones, de que puedes anticipar algunos de los acontecimientos que van a ocurrir y que antes no te habías dado cuenta de que esas pistas ya estaban ahí porque tenías demasiada prisa por ver qué le pasaba a tu personaje preferido. Creo que eso es muy importante para determinar que una obra sea genial, que una novela sea genial, que aguante varias relecturas. Y creo que es importante también ser consciente de que hay distintos niveles de lectura. Puedes leer simplemente con prisa y fijándote en un nivel superficial. Y si la novela es buena, debería entretenerte de todas formas. Pero aquel lector más pausado o que presta más atención debería ser capaz de encontrar también elementos que le satisfagan. Profundizar en los personajes, darse cuenta del uso de las palabras, darse cuenta de los distintos niveles de significado, darse cuenta de qué es lo que está tratando de transmitir el autor a otros niveles. Y eso es simplemente algo que funciona pues, para el lector, ya digo, que va con más calma y que incluso se dedica a la relectura. El lector ocasional, el que se queda en el nivel más básico, que es perfectamente válido, persigue únicamente entretenerse y no persigue hacer una relectura de la obra. Creo que un libro genial, como digo, tiene que satisfacer a todos los lectores en todos los niveles, o al menos intentarlo, desde el nivel más divertido y accesible hasta los niveles subyacentes, que deberían tener mucho más significado y en los que se debería poder profundizar más en el carácter e idiosincrasia tanto de los personajes como de la historia. Para coger el toro por los cuernos o el trono por los juegos, no sé cómo vas a traducir eso, Diego, es igual. Me gustaría hablar precisamente de cómo Martin, desde que era pequeño, le encantaba la idea de juego, ¿no? Cómo es un grandísimo jugador de ajedrez y luego más adelante llegó a organizar, a dirigir torneos, cómo bueno, el juego está presente desde el título de Juego de Tronos hasta en muchas de sus obras. Y ya que hablamos de esa parte más divertida, más inteligente, hemos hablado de los cliffhangers, de las técnicas que él tiene para atrapar al lector, para jugar con sus expectativas, le quería preguntar por esa idea de juego. Ayer se lo pregunté en la entrevista y me habló del juego como algo más que una metáfora de la vida, ¿no? Ya sabéis, el ajedrez, el tablero, las batallas, todo eso. Yo creo que el juego es muy importante. Se habla siempre del poder, del honor, de los temas centrales así, el sexo, la violencia, pero el juego es uno también de los temas centrales de la canción de Hielo y Fuego, y me gustaría que nos hablara de esa idea de jugar y de jugar también con los lectores, ¿no? Él ha sido lector, lo ha dicho, pues cómo ha disfrutado con ese juego y cómo intenta ahora reproducirlo. Yes, it's true. I've played games all my life. From when I was a child, growing up in Bayonne, New Jersey, I played checkers and Monopoly, and later on chess. I got to be quite good at chess, or relatively good at chess. And
so much so that I was captain of the chess team in college, and then for a few years when I got out of college, I made my living directing chess tournaments. In more recent decades, I got involved with role-playing games and had a whole group in Albuquerque, New Mexico, and Santa Fe, where I live, of other writers that I did role-playing games with. Melinda Snodgrass, Walter John Williams, Victor Milan, the late, great Roger Zelazny. All of them were part of my gaming group at various points. I mean, you haven't lived until you've role-played with Roger Zelazny. And the Wildcard series that I've edited for more than 20 years grew out of that, grew out of our role-playing game. Games have figured in much of my fiction. I've written a couple of chess stories, and of course I have titled A Game of Thrones, A Game of Thrones. I've also titled the overall series, of course, A Song of Ice and Fire. Song is another motif that's occurred in a lot of my titles, going all the way back to A Song for Laia and Songs of Stars and Shadows, and et cetera, et cetera. You know, we play a lot of games, us human beings. Politics, I think, is, someone once described it as the most exciting game there is. It's a game, you know, there used to be, speaking of chess, there used to be a fashion among the royalty of Europe to have chess games with living pieces, where the French kings and perhaps the Spanish kings, for all I knew, would dress up their courtiers as kings and queens and have a huge chessboard set up on a lawn and move the pieces around and have a living chess game. I actually did that myself. My fans put together one of those at the Worldcon in California a few years ago, and they dressed it up as one side was the Dornish and the other side was the people of the Highgardens, the Tyrells of Highgardens, and Daniel Abraham and I were the two players, and we moved the pieces around, and I won. But that's almost a metaphor. I mean, the truth is that kings and presidents and premiers and prime ministers and all of our leaders from time immemorial have played real games, games of power in which the stakes are human lives and the destiny of nations. And, you know, games are a sort of formalized competition, but our lives are a competition. And I certainly try to reflect that in my writing and in something like Ice and Fire. Tyrion is acutely aware of it. You know, he, despite being born to a position of power and wealth, he's aware that he's competing for everything there is, and he has to be on his toes at all time. And I see that in life too, so I do try to reflect it in my books. I better let Diego catch up with me. I have a tendency to ramble on for far too long, and then he has to give a half-hour speech. I missed, what was the other, there was the Dornish? And the Tyrells of Highgarden. Okay, sorry. He sido aficionado a los juegos desde niño. Desde que crecía en Bayonne, en Nueva Jersey, en mi ciudad natal, empecé jugando a las damas primero, luego me pasé al Monopoly y después al ajedrez. Y llegué a ser un jugador competente de ajedrez, lo suficiente como para ser el capitán del equipo universitario y lo suficiente para, una vez me gradué en la universidad, una vez me licencié, poder ganarme la vida como árbitro de torneos de ajedrez. También, cuando llegué a vivir a la ciudad donde resido ahora, a Santa Fe, en Nuevo México, descubrí los juegos de rol. Y empecé a jugar con un grupo de escritores. Estaba Victor William, por ejemplo, estaba Susan Snodgrass y el difunto y genial Roger Zelazny. Y os aseguro que no sabéis qué es la vida hasta que habéis jugado a rol con Roger Zelazny.
De ahí surgió un proyecto que se llamaba y se llama Wildcards, que es una colección de novelas que he ido coordinando a lo largo de los últimos 20 años y que básicamente se basa en las partidas de rol que jugábamos. Y el juego ha estado, como decías, presente en buena parte de mi obra de ficción. Tanto es así que incluso he escrito un par de relatos en los que el ajedrez tiene un gran papel. Tanto es así que he titulado Juego de Tronos, y tanto es así que no es el único elemento presente en mi obra o que se repite en mi obra. Las canciones, por ejemplo, son uno de los motivos que también se repiten con frecuencia. Desde el título general de la saga, la canción de Hielo y Fuego, hasta el título de una de mis novelas, Canción de Lía, o Canción de Estrellas y Sombras. Y es que creo que a los seres humanos nos encanta jugar, que tenemos una tendencia natural para dirigirnos al juego. Y creo que la política, como se ha dicho en alguna ocasión, probablemente sea el juego más emocionante de todos. Pero bueno, volviendo al ajedrez, que estaba divagando, he oído y he leído que los reyes europeos de hace unos siglos les gustaba tanto el ajedrez que hacían que sus cortesanos se vistiesen como las piezas de ajedrez para representar partidas en vivo. Los reyes de Francia y puede que de España creaban un tablero de ajedrez en el jardín, hacían que sus cortesanos se disfrazasen como las distintas piezas y los iban moviendo por el tablero. Bueno, pues yo he hecho lo mismo. Varios aficionados se disfrazaron de muchos de mis personajes en la WorldCon en California hace unos cuantos años y básicamente había dos bandos, los de Dorne y los de Tyrell. Y yo dirigía a uno de los bandos, David Abraham, el escritor, dirigía a otro, y me encanta poder deciros que gané. Pero a lo que iba, todo esto de que el ajedrez y los juegos en general son una metáfora de la vida y de los conflictos, es verdad. El problema es que los juegos de tablero no suelen tener demasiadas consecuencias y los juegos en los que se embarcan muchos reyes, presidentes, premiers o primeros ministros son juegos de poder. Y lo que está en juego ahí, valga la redundancia, son seres humanos y el destino de naciones. Y eso ya es bastante más complicado. Se ha dicho también en muchas ocasiones que el juego es básicamente una competición con reglas. Y tiene parte de razón el que dijo eso, pero es que yo creo que la vida es en general una lucha, una competición. Todo el mundo trata de ganar en según qué aspectos. Y creo que Tyrion, de entre todos mis personajes, es probablemente el más consciente de que la vida es juego. Él sabe que aunque ha nacido en una situación privilegiada, rodeado de poder y de riqueza, tiene que luchar, tiene que competir para conseguir sus objetivos y tiene que estar siempre alerta. Y eso es lo que hace que esté vivo en los libros. Creo que estoy empezando a divagar con estas respuestas y es que, como os dais cuenta, tengo la tendencia a alargar bastante rato y luego tenéis que aguantar media hora de traducción. Una de las cosas que yo quería hacer hoy, en la medida de lo posible, es hablar de algo más que de la canción. Hay otros libros de Martin, mucha gente está empezando a leer otros libros de Martin y por lo menos un par de preguntas al respecto me gustaría hacer, ¿no? Hay una novela que es Muerte de la Luz, que seguramente es una de las grandes de George R. Martin y que demuestra que además de los que estamos mencionando, uno de los grandes temas de Martin es también el del amor en todos sus sentidos, el amor familiar, el amor entre hermanos, con todas sus consecuencias, todos los tipos de amor, ¿no? Curiosamente, Muerte de la Luz es una novela de ciencia ficción y sabréis, los aficionados a la ciencia ficción, que no siempre hay historias de amor en la ciencia ficción. De hecho, es incluso raro, ¿no? Yo le quería preguntar por qué el del amor y el del honor, que también es otro tema muy importante en la novela, los eligió para empezar su trayectoria, para sus primeras obras, los ha mantenido siempre, quizá por esa transgresión, porque no eran temas habituales, quizá por elementos biográficos que se dieron en su vida y que le empujaron a hablar de ello. ¿Por qué trató esos temas con tanta fuerza en una novela tan emotiva, me atrevería a decir, como es la historia de Dirk y de Gwen en Muerte de la Luz? Yeah, that's an interesting question. You know, I think it does have something to do with who we are or who I am and the experiences that a writer undergoes in his own life.
There may be some aspiring writers in this group who want to do novels or short stories of your own. One of the things that you will probably hear from a lot of teachers and people who give advice to aspiring writers is write what you know. At least in the United States, in English literature, this is something always said to aspiring writers. Write what you know. When I was a young writer, I hated hearing that because I didn't know anything, really. I was this kid from the projects in Bayonne, New Jersey. I had never gone anywhere, never had any money. I wanted to write fantasy and science fiction, but I'd certainly never seen a dragon. I'd never gone to another planet. I'd never done any of this stuff, so how could I write what I know? So I sort of rejected that and said, well, that's bullshit. I'm not going to follow that advice. But later, and when I actually became a writer, I began to understand the truth of that. It's not writing what you know in terms of the care and raising of dragons, or it's writing the emotional truth of your own life, and whatever furniture you may put into your story, whether it's a realistic story about what it's like to live in Barcelona in the year 2012 and the day-to-day struggles of life, or whether you're casting it in a historical context, what it was like to live in Spain in 1492 or whatever, when the Moors were being kicked out and the Jews were being kicked out and Columbus was discovering America, or whether it's a far distant planet or a fantasy world, the core of it is still what you know in terms of emotional truth. That's what's going to make the characters come alive. That's what's going to make it real. Now, I have a friend, a contemporary, who served in the United States Armed Forces during the Vietnam War. And he had some very traumatic experiences over there. He saw some horrible things. He did some things. He learned a lot about war and the nature of humanity, and it's clear that these events that happened to him between roughly the ages, I guess, of 18 and 22 or 23 became in some ways the defining characteristic of his life, and he has subsequently written a number of books, and some of them are realistic books, novels about the Vietnam War, novels about coming home after the Vietnam War. Some of them are science fiction books about other wars in 1,000 years from now, fought among the stars. But you can read those those science fiction books, and you can see that the power in them derives from the fact that he served in the Vietnam War, and he knows what he was talking about. There's that core of emotional truth there. He's writing what he knows. He's writing from the heart or from the gut, as you might say. And that's what makes his work, his best work, so powerful. When he doesn't write about war, I think he produces some very entertaining books, but they don't necessarily have the same power as when he's writing about the subject that he really knows. Which brings me back to me, who did not serve in the Vietnam War, who in fact was part of the anti-war movement resisting it. I was at home. I went to college, and then I got out of college. And the big defining characteristics of my life in these periods was I had a number of women who broke my heart. And it seems very trivial compared to serving in the Vietnam War, but boy, it didn't feel trivial to me. And the questions of love and romance and sexuality and existential loneliness occupied my mind and obsessed me for years. And as a result, I produced a series of intensely romantic science fiction short stories and novels
about guys who were getting their hearts broken among the stars, including Dying in Light, which I think is the ultimate example of it. So I too was writing what you know, even though I've never been to the planet Warlorn or seen a society like that of High Kavalan or any of the things that were in there. Those were the imaginative constructs. But the emotional heart of the book goes back to write what you know. Hombre, es una pregunta bastante interesante. La verdad es que soy la experiencia que he tenido, lo que he vivido en mi vida. Y creo que eso es muy importante para un escritor. No sé si hay algún aspirante a novelista aquí en la sala, pero no sé si hay alguien que quiera escribir relatos o novelas, pero estoy seguro de que si lo hay, probablemente haya pedido consejo. Y si ha pedido consejo, seguramente alguno de sus profesores o conocidos le han dicho siempre, escribe acerca de aquello que conoces. Eso por lo menos es lo que te dicen siempre en Estados Unidos y en el Reino Unido. Escribe acerca de aquello que conoces. Y yo lo odiaba que me dijesen eso. Pensaba, pero si yo no sé nada, ¿de qué voy a escribir? Si soy un chaval que creció en los suburbios de Bayonne, en Nueva Jersey, no tengo ni un duro y quiero escribir sobre ciencia ficción y fantasía. Ya me dirás tú cómo lo hago. Si en la vida he visto un dragón delante y no he estado en ningún otro planeta aparte de la Tierra. Y la verdad es que cada vez que me decían, escribe acerca de lo que conoces, acerca de lo que sabes, yo rechazaba la idea y decía, y una mierda. Así que cuando me fui convirtiendo en escritor, fui entendiendo a qué se referían en realidad con ese consejo. No se trata de que sepas cómo criar a un dragón o que lo hayas visto delante. Se trata de que encuentres la verdad emocional de tu vida, que escribas sobre esa verdad emocional. Cómo muebles la historia es cosa tuya. Cómo la decores, cómo la adornes es cosa tuya. Puede ser un relato o una historia de carácter realista. Podéis escribir acerca de qué se siente viviendo en Barcelona en el 2012 y hablar de los esfuerzos cotidianos de una persona en Barcelona en 2012. Podéis escribir una novela histórica ambientada en la España de 1492, en el momento de la expulsión de los árabes y de los judíos y del descubrimiento de América a cargo de Colón. Y podéis escribir acerca de un mundo de fantasía, si queréis, pero lo importante es que escribáis acerca de la verdad emocional, de las verdades que habéis ido encontrando a lo largo de vuestra vida. Eso es lo que hará que vuestros personajes sean de carne y hueso, que cobren vida. Tengo un amigo, un coetáneo, que también es escritor y que se enroló en el ejército americano, o norteamericano, mejor dicho, estadounidense, en la guerra de Vietnam. En Vietnam vivió experiencias muy traumáticas, vio e hizo cosas aterradoras y su época en Vietnam le sirvió para conocer la naturaleza de la guerra. Los acontecimientos que vivió en Vietnam entre los 18 y los 22 o 23 años más o menos han definido su carácter y han definido buena parte de su obra y han definido su vida en general. Él ha escrito distintas novelas y algunas son realmente buenas. Las novelas que ha escrito, pues en algunos casos están ambientadas en lo que vivió en Vietnam. También están ambientadas o reflejan lo que se siente al volver a tu casa después de una guerra como la de Vietnam. Pero también tiene novelas de ciencia ficción en las que habla de conflictos bélicos que tienen lugar dentro de miles de años y en estrellas muy lejanas de nosotros. Y él está contando en sus obras de ciencia ficción conflictos bélicos que tienen fuerza. Y tienen fuerza por lo que él había vivido en su vida, por lo que él había vivido en Vietnam. Él está escribiendo acerca de lo que conoce cuando escribe este tipo de novelas. Está escribiendo acerca de su verdad emocional. Está escribiendo desde el corazón y desde las entrañas. Y eso es lo que hace que algunas de sus obras sean tan buenas y tan potentes. Si no escribe acerca de conflictos bélicos, que es lo que mejor conoce, sus novelas, sus obras están bien, pero pierden fuerza. No es lo mismo que cuando trata aquel tema, el de la guerra, que tan bien conoce, el del conflicto humano. Y volviendo a mi caso. Yo no me alisté en el ejército ni fui a la guerra de Vietnam, ni mucho menos. Más bien formaba parte del movimiento antibelicista. Me quedé en Estados Unidos. Fui a la universidad y no participé en la guerra en absoluto. La característica que definió mi vida en esos años es que conocí y me prendé de muchas mujeres y todas acabaron rompiéndome el corazón. Puede que suene trivial,
comparar un par de desengaños amorosos con la guerra de Vietnam, pero os aseguro que para mí en aquellos momentos no lo era, ni mucho menos. La sexualidad, el amor, el romanticismo, la soledad existencial se convirtieron en obsesiones para mí durante muchísimos años, y el resultado es que escribí relatos y novelas de ciencia ficción en los que había muchísimos personajes que surcaban las estrellas y a los que les partían el corazón igual que lo habían hecho conmigo. Creo que el ejemplo perfecto de este tipo de obras es Muerte de la Luz. Así que lo único que os puedo decir es lo que me han dicho a mí siempre: escribid acerca de lo que conozcáis. Me da igual que sea acerca de una guerra o de una sociedad que no habéis visto en un mundo imaginado. Tenéis que construir algo a partir de vuestras emociones y a partir de lo que habéis vivido. Entre que estamos hablando de amor y que llevamos un abanico cada uno, estoy tentado por preguntarle por Ser Loras, pero no lo voy a hacer. Considering we're talking about love, and considering both of us have a son, I have a temptation of asking you about Sir Laura, and I'm not going to. Voy a preguntarle, en cambio, sobre una de las que, junto con Herranz, que también lo ha dicho, es una de mis novelas favoritas de Martin, ¿no? El sueño del Febre, que me parece no solo una revisitación del tema de los vampiros y de novela histórica y al mismo tiempo de terror. Ya habéis visto, fantasía, ciencia ficción, terror, le gusta renovarse, le gusta tocar de diferentes palos, le gusta variar, digamos, en sus contenidos a Martin. Pues es una novela que además yo creo que está de absoluta actualidad, porque aparte de ser original, su visión de los vampiros mezclada con la visión de los esclavos o con las visiones de clases, con las visiones de dominación, pues me parece que en estos momentos vivimos rodeados de demasiados vampiros y con demasiada gente que quiere tenernos dominados, ¿no? No le gusta hacer a Martin lecturas políticas, pero bueno, le quería preguntar por esa visión de los vampiros y por esa visión que siempre tienen muchas de sus obras, aunque sean manifiestamente de género, de terror, sobre el conflicto humano, ¿no? Y en este momento actual, quizá en Estados Unidos menos, pero en Europa, pues cómo estamos viviendo rodeados de otro tipo de vampiros que van más allá de la repetición de fórmulas en ciertas novelas que todos conocéis. I don't know. The ones in my books are pretty bad. I don't necessarily count myself a fan of the vampires that appear in a lot of contemporary fiction. I just don't buy the vampire as hero construct, at least not when seen from the viewpoint of a human character. They may be heroes in their own eyes, but to them, we're cattle, and I can't see the 500-year-old vampire falling for a high school girl kind of scenario. My vampires were a science fictional reconstruction of vampires in Fever Dream. They were not supernatural, but they rather were a predatory race that had existed in and amongst humanity whilst preying on humanity since the dawn of time, disguising themselves as us by a certain mimicry, but nonetheless preying on us, and immensely long-lived and powerful beasts, essentially, predators. Evil by our standards, not by their own standards. I mean, is a lion evil? Is a tiger evil? Not by the standards of the lion or the tiger, but they're certainly evil by the standards of the goat or the wild beast. But I also felt that as intelligent creatures, reasoning creatures, vampires would be capable of developing a moral sense and of making choices under the right circumstances. And that is indeed the moral question at the heart of Fever Dream, between the character Joshua York representing one side of the struggle, and the older vampire Damon Julian representing the other. You know, the question is, should you accept your nature, or should you aspire
to improve your nature by your intelligence. This is an issue that, by the way, you know, one still sees debated today in all sorts of contexts, be it political, biological, scientific, you know, research. Scientific research reveals certain things about the human beings, and there's no doubt in my mind, the Christian loonies of my own country notwithstanding, that evolution is real and we are evolved monkeys. But does that doom us to be forever monkeys, despite the fact that we have these aggressive and antisocial impulses and things like that, and all of us have this in us? Surely we can aspire to be gods. Surely we can aspire to be angels, to overcome our nature. And you can see this in a lot of my work, not just in Fever Dream. The question of making choices. What will you do when you reach a certain crucial point under conditions of high stress? Why don't you say that part and then I'll talk some more. Okay. Hombre, desde luego, yo no considero que los vampiros sean alguien con quien me gustaría estar. No me gustaría que me rodeasen. No entiendo esta manía que hay en la ficción de hoy en día de presentar al vampiro como héroe. Para mí son malvados, lo han sido siempre. Desde luego son malvados desde el punto de vista de los humanos. Que un vampiro considere a otro vampiro un héroe, eso lo puedo entender. Que un humano considere a un vampiro un héroe, no lo entiendo. Para nosotros, o sea, para ellos, nosotros no somos más que ganado puro y duro. Así que no me vengan con cuentos de que un vampiro de 500 años se va a enamorar de un adolescente. Mis vampiros surgen de una reconstrucción, digamos, de un concepto de ciencia ficción. No se trata de seres sobrenaturales. Son una raza que nos acompaña desde el alba de los tiempos, que depende de la humanidad para subsistir y que vive entre nosotros. Se parece mucho a nosotros, pero son depredadores nuestros. Son bestias, son animales que lo que quieren es acabar con nosotros para alimentarse de nosotros. Por tanto, desde nuestro punto de vista y conforme a nuestros estándares, son malvados. Ahora bien, si le preguntas a un león si se considera malvado a sí mismo, te dirá que no. Si se lo preguntas a un tigre, te dirá lo mismo. Si le preguntas a una cabra o cualquier otra de las presas, estos dos depredadores, te dirán justo lo contrario. Creo que lo importante es darse cuenta de que somos criaturas racionales, como lo son mis vampiros, por otra parte. Son criaturas inteligentes que son capaces, en determinadas circunstancias, de tomar una decisión concreta. Y esa es la moraleja del Sueño del Febre. Hay un debate acerca de qué hacer entre uno de los personajes, que es Joshua, que representa uno de los bandos, y otro personaje, que es Damon Julian, que es el vampiro más antiguo, más anciano, que representa al otro de los bandos, a otra respuesta. Y el debate se resume en una pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos nuestra naturaleza tal cual es o aspiramos a ser mejores, a sobreponernos a nuestra naturaleza mediante el uso de la inteligencia? Y ese es un tema que se está debatiendo hoy en día en muchos contextos distintos, tanto desde el punto de vista político, como desde el punto de vista biológico, como desde el punto de vista científico. Cada invento o cada descubrimiento científico nos demuestra que el ser humano, a pesar de lo que digan los chalados radicales cristianos de mi país, no es más que un mono evolucionado. No somos más que primates que han ido evolucionando. ¿Quiere decir eso que estamos malditos y que nos tenemos que comportar siempre como monos? No. A pesar de que tenemos una tendencia hacia la agresividad, a pesar de los comportamientos antisociales que todos llevamos dentro, creo que tenemos que aspirar a algo más. Creo que tenemos que aspirar a ser dioses, a ser ángeles, a sobreponernos a nuestra naturaleza. Y para eso hay que esforzarse mucho. Y ese es uno de los temas recurrentes en mi obra. No solo en El Sueño del Febre, sino en buena parte de lo que he escrito. ¿Cómo hacemos o qué hacemos a la hora de tomar una decisión? ¿Somos capaces de sobreponernos a la tentación cuando estamos en un momento clave de nuestras vidas y sometidos a mucho estrés o presión?
As for the political dimensions of the question about vampires, being among us who are worse than vampires, yeah, I can sort of see where you're coming from with that. I don't pretend to understand the crisis that you guys are going through in Spain, or that all of Europe is going, Greece and Portugal and Italy, and indeed the entire European Union. I'm not an economist, and much of this is Greek to me, so to speak. It's certainly complicated issues, but I see the struggles in my own country. The collapse of the economy, which was brought on largely by the vampires you speak of, by corporate greed, by people operating at high levels, the political struggles to balance the budget and increasingly demand on the part of the wealthiest portion to pay less and less in terms of taxes, and to shift more and more of the burden on the lower classes, and to, at the same time, eliminate more and more services for the lower classes. I mean, you guys at least have health care, where we've just got that in our country, and we're struggling to keep it. We have an entire political party that is mounting a major presidential campaign on the goal of eliminating health care, and millions and millions of Americans are going to vote for this. I can even hardly begin to explain it to you why anyone would do that, but nonetheless, it's going to happen, and we're facing a terrible struggle there. I look from my point of view of someone who's read a lot of history, and I see these struggles have been going on all through human history. I go back to the ancient Greeks and the Greek city-states, Athens, Sparta, Thebes, Corinth, each one of them having struggles between the oligarchs on one hand and the democrats on the other hand. And it's always this struggle between the rich and the powerful on one hand and the rest of the population on the other hand. Someone asked me in an interview the other day about science fiction and why science fiction is less popular than it once was. Obviously, and fantasy has become much more popular. And I think it's because, at least in the United States, and possibly here in Europe as well, a lot of people have lost faith in the future, which science fiction represented, in the great dream of space travel, of that we would go to the moon and we would have bases on the moon and we would go to Mars, and eventually humanity would spread out among the stars and all of that. No one seems to really believe that anymore, and there doesn't seem to be the real faith that our children will have it better than we have it, and their children will have it better than they have it. Instead, there's just the reverse. There's these worries about global warming and worries about pollution of the ecosphere, peak oil, energy running out. Where are the renewable energy resources to replace it? How long can this industrial civilization last if energy does run out? Answer, by the way, not long. So where is this all going to put us? I don't know. But it does depress me when I think about it. I think all we can do, as a writer, I write my books, and I occasionally influence people with statements on my blog, perhaps. But I think ultimately it's up to the people of each individual country, and my country in particular, being the last superpower in the world and exercising a frighteningly disproportionate amount of power over the world to try to address some of these problems. And I think particularly it falls on the younger people in this audience. I hope you guys are doing something about it. In my generation, when I was one of these proverbial younger people, I was out there trying to get us out of Vietnam, and a part of movements, the first Earth Day, the ecology movement, all of these things to try to produce a better world. And we had some victories,
and we had some defeats. I think by and large we made the world a better place than we left it. But that doesn't mean that a utopia ensued. And utopia will never ensue. It has to be fought for again with each generation. And if it's not fought for, if people just let the vampires rule, then I gotta warn you, winter is coming. En cuanto a la dimensión política de la pregunta y el papel de los vampiros que campan a sus anchas entre nosotros, creo que entiendo a qué te refieres. Creo que veo de dónde procedes y, bueno, qué es lo que te interesa. La verdad es que yo no puedo entender, no puedo deciros que tengo la solución o que comprendo perfectamente la crisis que estáis viviendo en toda Europa, en España, en Grecia, en Portugal o en Italia, en toda la Unión Europea. No soy economista y todo eso me suena, dice a griego, sería chino, pero bueno, mejor a griego, que nos suena a todos más. Son temas muy complicados. Se requiere muchísimo esfuerzo para sacar adelante un país y me temo que los vampiros económicos pues han destruido en buena parte de los países que nos rodean. Su ambición, la ansia de las corporaciones se ha cargado buena parte del sistema en que nos encontramos. Creo que la política se reduce muchas veces a una batalla por lograr un cierto equilibrio presupuestario. Creo que cada vez las clases más altas se ven sometidas a menos impuestos y las clases más bajas a más impuestos. Y que encima esas clases más bajas y con menos ingresos están perdiendo buena parte de los servicios que esos impuestos deberían costear. Creo que, bueno, vosotros por lo menos tenéis seguridad social. En mi país nos vamos a quedar prácticamente sin eso siquiera. Ya tenemos una que es bastante más floja que la europea. Ya en las polis griegas de Tebas, Corinto, Atenas o Esparta había varios bandos que se enfrentaban entre sí y siempre se trataba de ver qué es lo que ocurría con el dinero y cómo podía evitarse que los poderosos se cebasen con el resto de la población. Creo que la gente, y esto es algo que me comentaban el otro día en una entrevista, me preguntaban qué opinaba yo de la ciencia ficción. Y le dije que me parecía que la ciencia ficción había perdido parte de su preponderancia ante la fantasía, porque por lo menos en Estados Unidos y supongo que también en Europa, la gente ha perdido la fe en el futuro. La ciencia ficción representa la esperanza de un futuro mejor, de un futuro brillante. Representa el sueño de la humanidad de viajar entre las estrellas. Representa la idea de llegar a la Luna, de crear una base. Representa el pensar en el futuro y pensar que el futuro que van a tener nuestros hijos va a ser mejor que el que tuvimos nosotros. Y pensar que el futuro de los hijos de nuestros hijos va a ser aún mejor todavía. Yo creo que la gente ya no piensa eso. Creo que tenemos miedo. Creo que nos preocupan multitud de cosas, que el futuro creemos que lo que nos va a deparar es el calentamiento global, problemas en la ecosfera, el agotamiento de los combustibles fósiles, el no desarrollo de las fuentes de energía renovables. Y si os preguntáis cuánto tiempo puede vivir la sociedad industrial en la que nos encontramos sin combustibles fósiles o sin energía, dejad que os lo diga bien claro, no mucho, desde luego. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos salir adelante? No lo sé. Creo que lo que tenemos que hacer es tratar de tirar adelante con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que yo intento con mi obra, con lo que escribo en mi blog y con lo que escribo en mis libros. Hablar de la situación que tenemos, hablar del futuro, hablar a la gente de mi país de cómo nos encontramos y de qué es lo que ocurre. Creo que mi país en concreto tiene una gran responsabilidad porque es ahora mismo la última superpotencia que ha aparecido en el planeta y que ejerce un poder desmesurado en ocasiones y debería ejercerlo para cosas que fueran positivas para el desarrollo de la humanidad. Creo que el futuro está en manos de vosotros, sobre todo los más jóvenes que están entre el público. Espero que asumáis vuestra responsabilidad. Espero que hagáis todo lo que tenéis que hacer y espero que luchéis porque está en vuestras manos, porque tenéis que luchar, porque yo también he sido joven y mi generación también ha luchado, porque nosotros nos esforzamos por salir de la guerra de Vietnam, por defender la ecología, porque creamos la idea del Día de la Tierra y desde luego que hubo victorias y también hubo muchísimas derrotas, pero no por ello dejamos de luchar, no podéis dejar de luchar, no podéis dejar que os venza el desánimo, tenéis que seguir luchando. Es es cometido de cada generación el continuar con esta lucha para que el futuro sea mejor, porque si os rendís, porque si no lucháis, entonces sí que habrán ganado los vampiros a los que aludía Ricard en su respuesta, en su pregunta y que están entre nosotros.
La verdad es que se quedan muchas preguntas en el tintero. Ya que estábamos hablando del Armagedón, le quería preguntar por el rock satánico, me quedaré sin hacerlo. Ya que, bueno, quería hablar también de la magia. Espero que os baste con haber visto a Diego traducir, se parece bastante. Quería hablar de otras obras, pero bueno, voy a hacer una última pregunta y abrimos ya micrófonos a todos vosotros y voy a ver si cuela. La cosa es que me gustaría preguntar, a partir de ahora que ya está Danza de Dragones en Gigamesh y Danza en Drags en Alfaguara, que muchos lo habréis leído o lo estaréis leyendo, que tenemos entre el público hasta un joven spoiler de la quinta entrega, pues voy a probar a preguntarle por Vientos de invierno y Sueño de primavera, porque de lo poco que se ha dicho o que él ha dicho es que el norte cada vez tiene más importancia, que detrás del muro vamos a descubrir muchas cosas y, bueno, pues quizá vamos a preguntarle un poco hasta dónde llega ese norte, a ver qué nos dice. Era una forma de buscar una respuesta corta. Well, if you look at the maps, we have a map book coming out in a couple months, by the way. The Lands of Ice and Fire. So let me get in that plug. Beautiful collected maps. Many of them are new maps. I mean, they've done beautiful versions of the maps of the North and the South and the Free Cities and Slaver's Bay and the maps that appear in the book. You know, full color maps on glossy paper, so you'll be able to get those. But when they were preparing the map book, my editor said to me, there's not enough. We want a few more maps. We want to include a map of the East. Could you give us your map of the East, and we'll include that as well. So I took out my map of the East. See, I do the original maps, but of course I can't draw. So I just draw these maps on like pieces of regular 9x12 paper, and then the artists redraw them. So I looked at my map of the East, and I had it was a sheet of paper, and in the middle it said Vais Dothrak, and then around it said Dothrak I see, and that was all. So I figured that wouldn't make much of a map, so I invented a lot of other places and countries and places to the east and all that. I fleshed out the world. Still not a complete world map, by the way. No, there are things even further east and south and down where Antarctica is and all that stuff. But if you look at the map, you will see that Westeros is the only continent that extends where the land extends to the north. And, Essos, as big as it is, which is the equivalent of Eurasia, is bordered on the north by an immense cold sea called the Shivering Sea, which goes up into polar regions. So if you're going to follow the landmass, Westeros is the only place to go. And of course, I do presume that the world of Westeros is a globe, much as ours is. So presumably, if you continue north far enough, eventually you'll find yourself going south as you pass the pole and reach the top of the world. Whether any of my characters will actually do that or not, well, keep reading. Hombre, para ver el norte hay unos mapas muy bonitos en los libros que están bien. Y aprovecho que me haces esta pregunta para hacer un poco de publicidad y hablaros de un proyecto que está a punto de salir. Se llamará La Tierra de Hielo y Fuego y es básicamente una recopilación de mapas. No solo una recopilación de mapas, sino que habrá también mapas nuevos. Y no solo habrá recopilación y mapas nuevos, sino versiones de mapas ya existentes. Mapas del sur, mapas del norte, mapas de las ciudades libres, mapas de la bahía de los esclavos, mapas de todo tipo. Y de todos los colores, en un papel satinado precioso y, como digo, a todo color. Y cuando preparé el material para el tomo, se lo envié a mi editor y mi editor, a la editorial mejor dicho, y la editorial me dijo, esto está muy bien, pero no llega. ¿Qué hay al este? ¿Por qué no nos pasas tu mapa del este, de Naciente, y veremos qué es lo que hay ahí y lo incluimos también? Yo dibujo los mapas del mundo de Canción. Y cuando dibujo los mapas uso una hoja de papel en blanco de 9 por 12 pulgadas y me pongo a dibujar. Pero como no sé dibujar, hago 4 cosas y ya está. Así que fui a por mi mapa del este y me encontré con que era una masa informe donde ponía Vais Dothrak y del otro lado ponía Mar Dothraki. Y ya está, no había nada más.
Así que tuve que discurrir el contenido del mapa, inventarme lugares, países, ciudades e ir incluyendo nuevos detalles, no solo hacia el este, sino también hacia el sur. Hay sitios que todavía no han aparecido y que no habíais visto hasta el momento y que los artistas que han reflejado lo han hecho muy bien. Poniente es, en mi mundo, el único continente que tiene masa terrestre hasta el norte, es decir, que llega hasta el polo norte del mundo naciente, que sería el equivalente a Eurasia. Tiene un mar que lo separa del casquete polar, que es algo así como el mar rugiente, no estoy seguro. De todas formas, yo imagino el mundo de Poniente como un globo equivalente al globo terráqueo. Así que si te pones a caminar hacia el norte y sigues mucho rato, acabas llegando al sur. Si va a hacerlo alguno de mis personajes o no, está por ver. Lo único que os puedo decir es que para averiguarlo, que sigáis leyendo. O sea que no ha colado. Tres normas básicas para las preguntas. Levantad mano, habrá micrófonos para que lo escuche todo el mundo también por streaming. Segunda norma, por favor, que sean preguntas, no hagáis grandes reflexiones, porque si no vamos bastante mal de tiempo. Y tercera, no se aceptan preguntas en Valirio. Aquí, allí, 3, 4. ¿Empezamos por aquí? Usted trabajó varios años haciendo guiones para televisión y es habitual... Bueno, trabajó varios años haciendo guiones para series de televisión y es habitual oír decir que esto se nota en Canción de Hielo y Fuego, en la estructura siempre del mismo tamaño de los capítulos y en los finales en cliffhanger. ¿Está de acuerdo con esa apreciación? Yes, there's an element of truth to that. I think the 10 years that I spent writing in television and film did teach me some techniques that I carried over to Game of Thrones and the subsequent books. You know, one of the realities of working for a network like CBS, which was the primary network I worked for during my years in television, is, of course, you have commercials. So you may be doing a 1-hour drama. Actually, you have 46 minutes. And you have that broken up into, depending on the structure, 4 or 5 segments. And the fear of the networks, of course, is always that people are going to change the channel when the commercial comes on. So you have act breaks. Every segment ends with an act break. And, of course, one of the strongest act breaks is the cliffhanger. But that's not the only kind of act break. You'd go crazy if every act break was a cliffhanger. But usually an act break is there's a revelation, there's a twist, there's an important new piece of information that comes, there's a reversal, there's a character revelation, something big that comes right before the commercial. And the idea is that will hold the viewers in place while you try to sell them a yogurt. Or a new car, or a can of Coca-Cola. It's a good technique, and it became second nature to me. So when I started writing Ice and Fire, essentially all of the chapters end with act breaks of one sort or another. And the idea is much the same. I don't have commercials in between my chapters. But I do want the same thing. I want to keep you reading. So you read a Tyrion chapter and you end it, and it's got a cliffhanger, a reversal, a reveal, and you're very eager to find out what happens to Tyrion next. But of course you can't, because now you have to read about Jon Snow. And then at the end of it, there's an act break there, and you want to find out what happens to Jon Snow next. But of course you can't. You have to read about Sansa. So I structure it this way deliberately to provide a certain momentum, and judging by the reaction of you guys and other readers around the world, it seems to have worked pretty well. So I think I learned something useful from TV there. Sí, efectivamente algo de verdad hay en esa afirmación. Es cierto que trabajé durante cerca de 10 años como guionista de televisión y de cine en Hollywood, y que allí aprendí una serie de técnicas que luego he trasladado a la escritura de Juego de Tronos y del resto de las novelas de la saga y en el resto de mi obra.
La verdad es que trabajé principalmente para una cadena que se llama CBS. Esa fue la principal cadena de televisión para la que trabajé durante esos 10 años y me dedicaba a escribir el guión de series dramáticas. Básicamente, cada capítulo dura 1 hora, pero en realidad, ocupa 1 hora de programación, mejor dicho, pero en realidad dura solo 46 minutos. Y el capítulo, esos 46 minutos, están divididos en 4 o 5 segmentos distintos. Las cadenas tienen un gran miedo, y el miedo es que alguien que esté viendo una serie de televisión decida durante los anuncios cambiar de cadena y dejar de ver el capítulo. Entonces, antes de cada pausa comercial, te obligaban a introducir algo para mantener el interés del espectador. Bien fuera un continuará, bien fuera que se desvelaba algún tipo de secreto, que había algún tipo de giro argumental que no te esperabas, que había nueva información importante para el desarrollo de la historia o que se descubría algo distinto con respecto a un personaje. Y la idea era que fuera lo suficientemente bueno ese momento justo antes de la pausa comercial como para mantener el interés del espectador mientras la cadena trataba de venderle un yogur, un coche nuevo o una lata de Coca-Cola. Desde luego, es una de las técnicas que se convirtieron en mi segunda naturaleza. Empecé a aplicarla de forma casi inconsciente. Y así es como escribo y como empecé a escribir los capítulos de Canción de Hielo y Fuego, pensando que al final de cada capítulo era como una pausa comercial. Vale, que ya sé que no tengo anuncios, pero lo que quería era que el lector siguiese leyendo, mantener su interés. Así que si llegáis a un capítulo de Tyrion y os encanta, y resulta que al final hay un gran descubrimiento y revelación, el lector va a tener ganas de seguir leyendo sobre Tyrion, pero claro, no puede, porque después del capítulo de Tyrion viene uno de Jon Nieve. Así que se resigna y se lee el capítulo de Jon Nieve y descubre algo nuevo también al final del capítulo de Jon Nieve y quiere seguir leyendo acerca de Jon Nieve, pero no puede, porque el siguiente capítulo es de Sansa. Así que, efectivamente, esta estructura la utilizo a propósito para mantener al lector interesado para que siga leyendo. Y por lo que veo de vuestra reacción y de la reacción de otros muchos lectores en todo el mundo, es algo que funciona bastante bien y que, desde luego, aprendí en mis años como guionista de televisión. El turno de 5 preguntas está establecido, de momento no levantáis manos, hay una segunda ahí al fondo, tercera, cuarta, quinta por aquí y sexta aquí. Ahí al fondo que está la mano levantada, la tuya, sí. No, ya llega, ya llega. Bueno, primero que nada, felicitaciones por su trabajo, genial. La pregunta es sobre fanfiction. En su página y en diferentes entrevistas he visto que a usted no le gusta el fanfiction, pero ahorita en HBO está trabajando con muchos escritores que extienden un poco, adaptan, trabajan con la obra. ¿Cómo se siente usted referente a eso en comparación con que opina que cada escritor tiene que trabajar en su propio mundo? Yes, well, let me define terms here just to be precise. You know, I actually began writing fiction when I was a high school kid, and I wrote amateur little stories about superheroes for comic fanzines. Fanzine being a fan magazine, an amateur-produced fan magazine. In my day, they were done on mimeograph machines and things called Ditto machines, which were hideous devices that involved a tray of gelatin and masters and stuff, but produced like 20 copies. These days, they're done on the internet and so forth, but fanzines still exist. And we called that fan fiction. We called the stuff that I was doing fan fiction. But it was original. I was creating my own superheroes. I was writing superhero stories about Manta Ray and Garazan, the mechanical warrior, and the White Raider, a superhero on skis. I wasn't writing stories, much as I loved them, about Spider-Man and the Fantastic Four. Even as a 13-year-old, I recognized that these were other people's creations and these were the property of Marvel Comics or DC Comics or whoever happened to have created and published them. Today, fan fiction, the term has been rebranded or something, has been seized, and now seems to refer exclusively to these derivative products where people are writing, you know, stories about
my characters in my world in some cases, or the world of Robert Jordan, or the world of Tolkien, or Star Wars or Star Trek. In other words, popular franchises that are out there that for one reason or another have struck a chord with the fan fiction writer, and so they're producing unauthorized stories in those worlds. And yes, I do oppose that on several grounds. Number one, it's illegal. It's copyright violation. I hold the copyrights in those areas, and I make my living, like most writers do, from selling those copyrights to publishers who then publish books and pay me a royalty, be it in English or here in Catalan and Castilian here. So I don't want people just making off with them and producing their own versions of Jon Snow and Westeros, etc. And I don't want them doing it for other writers either. Also, I know, when I was writing fan fiction, when I was writing my Manta Ray stories, I was an aspiring writer. And I know that many people who do fan fiction are aspiring writers. And it's a bad way to train yourself to be a writer. I mean, every writer has to begin by, writing some bad stuff or some amateurish stuff. I mean, you learn by the act of writing. But you should challenge yourself the whole way. I mean, creating the world and the characters is a big part of learning how to write. It's not just a matter of learning how to put the sentences together. You have to create an interesting background. You have to create compelling characters. If you're just typing Jon Snow or Mr. Spock, you're just taking someone else's character. You're not learning how to create your own character with a backstory and a motivations and what his psychology is. So that's another reason for opposing fan fiction. As for these other products, these movies or games and things like that, well, all of those are officially licensed. I would, certainly oppose any that were copyright violations or were, stealing my intellectual property or my trademarks or that of any other writer. I don't think that would be cool. I think these are fun things that my fans enjoy doing, whether it's a video game or a line of miniatures or a role-playing game. There are many spin-offs of Ice and Fire. A lot of my fans seem to love them, but not all of them by any means. I mean, I see the royalty statements, and some of them do pretty well, and some of them just sell a few things. And that's fine. The people who enjoy them can enjoy them, and the people who don't. The books, as far as I'm concerned, are the canon. The rest of it is just fun side stuff, but the books are the canon, and that's the story, and that's the only real story. Empecemos por definir conceptos. Y os explico qué entiendo yo por fanfiction, por relatos de aficionados. Cuando yo empecé a escribir en el instituto, se entendía por fanfiction pues, historias o relatos como los que yo escribía. Relatos protagonizados por superhéroes que luego se publicaban en formato de fanzine. El fanzine, por si alguien no lo sabe, es la revista de aficionados. Es una publicación hecha por aficionados y en aquella época básicamente consistía en un montón de fotocopias mal grapadas y que a veces para poder maquetar todo utilizábamos una máquina horrible que se llamaba el Dito, que te dejaba pringado como de gelatina. Normalmente se vendían o se hacían 20 ejemplares del fanzine y para de contar. Hoy en día los fanzines, si es que sigue existiendo algo que se pueda llamar fanzine, está en Internet, desde luego. Lo que quiero que quede claro es que a pesar de que se trataba de fanfiction, era fanfiction original. Y me explico. Sí, escribía relatos de superhéroes, pero eran superhéroes que creaba yo. Eran personajes como Manta Ray, como el Guerrero Mecánico, como el Jinete Blanco, que era un superhéroe que iba por ahí con esquís. No escribía historias protagonizadas por Spider-Man o por los Cuatro Fantásticos. Ya a los 13 años sabía que esos personajes eran propiedad de Marvel o de DC o de cualquiera que fuera la editorial que los publicaba. Yo creo que hoy en día el problema que hay es que se ha cambiado qué se entiende por concepto de fanfiction y mucha gente considera que pueden ser productos derivados o secundarios protagonizados por los mismos personajes y cuentan historias
protagonizadas por algunos de mis personajes o ambientados en mi mundo o en el mundo de Robert Jordan o en el mundo de Tolkien o en el mundo de Star Wars o en el de Star Trek, en cualquier franquicia que sea popular, en cualquier producto que haya tocado el corazoncito de otros aficionados antes. Y yo creo que eso no está bien, que eso no es correcto, que no son historias de autor. Me opongo a ese tipo de uso de mis personajes, básicamente porque vulneran el copyright de mi obra. Yo, igual que otros muchos escritores, trato de ganarme la vida con lo que escribo y dependo de las ventas. Y para eso existe la propiedad intelectual y para eso tengo la titularidad de esos derechos y luego se los puedo vender a distintas editoriales para que publiquen luego los libros en catalán o en castellano o en lo que sea. Creo, además, que un escritor que empieza debería tratar de crear sus propios personajes y de dar su propia visión del mundo. Creo que si alguien escribe John Nieve, simplemente no está desarrollando sus capacidades como escritor. Creo que eso está mal, tanto en mi obra como en la de cualquier otro escritor, que no debería hacerse. Entiendo que hay muchos escritores aspirantes a los que les parece más fácil desarrollar la historia en un mundo ya creado, pero me parece que eso es erróneo desde el punto de vista formativo. Creo que no te permite desarrollarte, que es importante como escritor que sepas crear tus mundos, que sepas crear tus personajes. Es una fase del aprendizaje. Si tú escribes un relato y pones entonces el señor Spock dice o entonces John Nieve dice, no estás aprendiendo cuál es la motivación de los personajes que deberías crear. Por eso me opongo, porque no estás desarrollando tus capacidades como autor. ¿Hay productos derivados de mi obra que utilizan mis personajes? Desde luego. Hay películas o series de televisión, juegos, videojuegos, pero he vendido los derechos para ello. No se ha vulnerado mi propiedad intelectual y no siento que me estén robando, porque es lo que tengo es la sensación que me da cuando alguien utiliza algo que es de mi marca registrada. Me encanta que los lectores y aficionados disfruten con los videojuegos, con las colecciones de miniaturas basadas en Canción de Hielo y Fuego, con los juegos de rol, con todos los productos derivados. Me parece perfecto y me encanta, pero quiero que quede claro que no todo vale. Me gusta mucho que os hayáis disfrazado y que disfrutéis de mi obra, pero quiero que tengáis perfectamente claro que la obra que he creado es una obra que es una historia concreta y que el único canon literario es lo que se recoge en los libros. La única historia de verdad es la que se cuenta en los libros, que es la que yo estoy creando. Había un par de preguntas aquí, si se convierten en una mejor, pero... ¿Micrófonos? Aquí. Dime. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar sobre los libros de Danky Egg, que en principio son novelas basadas en el mismo universo que la saga, pero a partir del quinto libro se demuestra que los eventos que pasan en esa novela son muy importantes también para ciertos capítulos, que no voy a soltar spoilers. Entonces quería preguntar si él sigue considerándolo novelas basadas en ese universo o si para él ya forman parte de la saga y va a seguir usándolos para dar información que ocurra en ella. Yes, the Dunk and Egg stories, I don't know how many of you are familiar with those, are a series of novellas that I've written set in Westeros about 100 years before the events of A Song of Ice and Fire, involving a hedge knight named Dunk and Egg, his squire, traveling about. There are three of them that exist so far. The hedge knight, which was the first, the sworn sword, and the Mystery Knight, which was the third, and I'm presently writing a fourth. They're not novels, but they're fairly substantial novellas of about 30,000 words each, and they've been published in anthologies over the years, most of which are presumably available here in Spain. There are also comic book versions of those with scripts by Ben Avery and artwork by Mike S. Miller. Really, really well done comic book graphic novels versions of it, and we hope to continue with those too. Yes, those are considered part of the canon, and you know, my plan has always been to do between each of the major books
to sneak in another Dunk and Egg novella, just as I'm sneaking in the one I'm currently writing between the end of Dance with Dragons and the delivery of Winds of Winter. So after Winds of Winter, I'll write the 5th one, etc. And eventually there'll be a whole bunch of these, which will be collected into, it'll probably take like 3 books in and of itself, and will cover the entire lives of Dunk and Egg. And hopefully it gives you another side of Westeros, another story that's in Westeros. It's sort of a sidebar to the main story, but it will. I don't think it's essential to read those novellas to understand what's going on in the main story. But I think if you do read those novellas, it might give you a little extra background and a little extra depth that will add to your enjoyment of the novels. Para aquellos de vosotros que no conozcáis el proyecto al que se aludía, Dunk and Egg, bueno, son novelas cortas, básicamente, que están ambientadas en el mundo de Poniente 100 años antes de que empiece la acción que se desarrolla en Canción de Hielo y Fuego. Son las aventuras de un caballero errante acompañado por un huevo, que es su escudero. De momento hay 3, o un egg, que es su escudero, es complicado. De momento hay 3, la primera se llama Hedge Knight, la segunda se llama Sworn Sword y la tercera es Mystery Knight. No son novelas per se, sino que son novelas cortas de en torno a 30.000 palabras más o menos, y que con el paso de los años se irán recopilando. Me imagino que acabarán viéndose en España también, y no sé si sabéis que hay además una adaptación en cómic con guión de Ben Avery y dibujos de Mike S. Miller, que la verdad es que está muy bien. Los dos productos forman parte del canon literario, de la historia general de toda la saga de Canción de Hielo y Fuego. La verdad es que quiero tratar de escribir una novela de Dunk and Egg, o una novela corta entre cada una de las novelas grandes, largas de la saga. La última la he escrito tras terminar en Danza de Dragones, y antes de ponerme, como estoy ya ahora, con Vientos de Invierno. En teoría debería haber 5 una vez acabe con Vientos de Invierno y me ponga con la siguiente, y se recopilarán en 3 tomos. Es una visión distinta al mundo de Poniente, son otras historias, son elementos secundarios, no necesarios para entender toda la saga de Canción de Hielo y Fuego. No es imprescindible leerlo, pero desde luego, bueno, tienes más detalles sobre la historia si te las lees, y puede que tengas un contexto algo mejor que te permita entender en mayor profundidad alguno de los personajes y disfrutar más quizás de las novelas. Vamos con las 2 últimas. Había una chica por aquí disfrazada o que le gustaba el uniforme de la selección de los Juegos Olímpicos español. Sí, no, aquella de allí. Bueno, me gustaría preguntar, a ser posible evitando nombres, ¿cómo es el proceso de decidir este personaje muere, ese también, aquel y aquel también? Si después de tantos años, me imagino que debe coger cariño a todos los personajes, sean más bondadosos o un poco más cabroncetes. Bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo él lo asume como escritor y padre de los personajes? Well, you know, with the major characters, I'm almost not conscious of choosing. It's like the story has chosen. I know what the story is going to be, and the major deaths have always been planned, have always been part of the story. It's not like I suddenly decide to kill a certain character. I know the general shape of the story. I know who's going to live to the end. I have known that since at least 1994. Maybe I didn't know exactly at the beginning, where I really didn't know what the hell I was writing, but by the time I was working on this series full-time in '94, I had a pretty good idea, and I had the broad strokes of it mapped out. Now, mind you, this is true for the major characters, the really significant deaths. There are a lot of minor deaths along the way, of course. They're not actually minor to the people who are dying, but they're probably minor to the reader. Like when I'm writing The Battle on the Wall,
where the Magnar of Then and his men attack the Night's Watch from the south. You know, a number of brothers of the Night's Watch die in that battle, and that was sort of, you know, okay, somebody now gets an arrow. Who should it be? Let me look at my list. Oh, okay, him, you know, One-Eyed Pete. Ah, there goes One-Eyed Pete, you know. And now I'll make it One-Legged Bill. No, wait a minute. One-Legged Bill, One-Eyed Pete, there's too much one thing. I'll let One-Legged Bill live a little while, and I'll kill Stupid. Okay, so Stupid just falls off the wall, and so those are sort of last-minute choices where I'm kind of rolling the dice. But the major significant ones, the ones that cause you folks to, you know, weep and gnash your teeth and throw the books across the room and write me hate mail, those have always been planned right from the beginning. En el caso de los personajes protagonistas o principales, no soy consciente de haber tomado la decisión de matarles. Es la historia, aquellos que han muerto, claro, es la historia la que ha decidido por sí misma. No tuve que tomar una decisión. Esas muertes formaban parte del plan que me había fijado. Quizás al principio no supiese más que la estructura. A partir de 94 he tenido clara la estructura general de toda la saga, y a partir de ese momento de 94 sí supe exactamente qué personajes principales iban a morir, cómo y cuándo. Quizás al principio de escribir la saga, porque empecé a concebirla en el 91, cuando no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo, pues no tenía muy claro qué personajes iban a vivir y cuáles no. Pero a partir del 94, que es cuando me he dedicado a tiempo completo a Canción de Hielo y Fuego, sí tengo claro cuáles son los personajes principales que van a morir y cómo. La verdad es que eso en los personajes principales. En cuanto a los personajes secundarios, realmente no son tan importantes. Puede ser importante para el personaje que muere, esa muerte, pero no creo que al lector le vaya a suponer un gran trauma. Pongamos por caso, hay un asalto de las hordas bárbaras desde el sur contra el muro, y allí sé que van a morir varios miembros de la Guardia de la Noche. Sé que alguno caerá por culpa de una flecha. Y lo que hago es decir, vale, uno muere por una flecha. Miro la lista de personajes y digo, y va a ser Pete el Tuerto. Y Pete el Tuerto recibe una flecha y muere. Luego digo, tiene que morir otro. Y va a ser Bill el Cojo. Luego digo, no, Bill el Cojo no, porque ya tengo a uno que está lisiado, que es ciego, otro lisiado, que es cojo, o vamos, que tiene algún tipo de problema físico, mejor dicho, que uno es ciego y el otro es cojo. Digo, voy a hacer que sea estúpido el que muere. Y estúpido va y se cae del muro. Y ya está, así es como tomo las decisiones para los personajes secundarios. Tiro un dado y a ver el que sale es el que va a pringar. Pero de todas formas, que quede claro que los personajes importantes los tengo perfectamente controlados y sé cómo y cuándo van a morir en cada uno de los libros. By the way, just incidentally, by the way, speaking of One-Legged Pete, I do understand that Extras Northern Ireland is looking for amputees. So, you know, if any of you are short a leg or an arm or would like to cut one off to be in the show, you know, get yourself to Northern Ireland. Y ahora que hablo dijo Bill el Cojo, ahora dice Pete el Cojo, pero bueno, ahora que hablo de Pete el Cojo, que os quede claro que en Irlanda del Norte están con el proceso de casting. Si alguno de vosotros tiene la desgracia de que le falta alguna extremidad, un brazo, una pierna, o está dispuesto a que se lo corten por la serie, que sepa que están en el proceso de casting en Irlanda del Norte ahora mismo. La última pregunta es aquel chico de blanco. El de la barba. ¿Has levantado? Sí. Bueno. Perdona un segundo. Antes dejadme decir cómo va a ir la cosa. Va a hacer él la última pregunta. Va a contestar Martín, va a traducir Diego. A partir de ahí, yo diré una cosa muy breve. Martín quiere decir otra cosa. Pasará una pequeña cosita. Os agradeceremos que comprendáis que no va a haber firma de libros, estaba ya pactado así. Se acabará el acto y, bueno, solo para que lo sepáis, que habrá esa pequeña intervención final por parte de Martín. Adelante. Vale, él ha comentado antes que era un ávido lector de cómics. ¿Hay algún paralelismo entre el estilo que hay de escribir un cómic y el estilo que usa él?
Okay. I'll answer that in a minute here. Let me make a, since this is the last question. All right. Writing a comic book is actually quite like writing a teleplay or a screenplay. They're not exactly identical, but the formats are very similar. You're basically giving a skeletal description to someone, in one case an artist, in the other case to your director and actors. You're giving a dialogue and you're giving a brief description of what should be drawn and or filmed. So the formats are very similar, but they're not either of them terribly similar to writing prose, except in the sense that all of them involve telling a story. Story is the basic thing. Story transcends everything else. You know, I mean, we can quarrel about whether we like a movie version of a book or whether we like a comic book version of the book, but the great stories exist in all of these forms, and you know, you can read. I did grow up as a comic book fan. I mean, not only did I read Batman and Spider-Man and the Fantastic Four and write letters to them, but I also read Classics Illustrated. I think I got most of my grounding in great world literature by reading it in Classics Illustrated comic books. So although I may not have read some of these books in their original thing, I know the story, and that's one of the great powers of story, is they almost transcend the medium that they're in. But in terms of simple writing techniques, no, writing a comic book is not the same as writing a novel. It's much more similar to writing a screenplay. Escribir un guión de cómic es muy parecido a escribir un guión para una serie de televisión, básicamente. No es exactamente el mismo proceso, pero sí se parece bastante. Tú lo que creas es el esqueleto, el armazón de un relato que luego le pasas a un dibujante, en el caso del cómic, o a unos directores y actores para que le den vida. Tú te encargas de los diálogos y las descripciones, pero luego son ellos los que lo dibujan o lo ruedan. Esa técnica no se puede aplicar en el caso de la prosa. La prosa se basa en la historia, en el relato, y un buen relato debería sobrepasar cualquier tipo de barrera y de frontera. Podemos ponernos a debatir aquí acerca de si nos gusta más o menos la adaptación cinematográfica o en formato cómic de tal o cual libro, pero si la adaptación está bien hecha, el relato original sobrevive, la historia original sobrevive. Efectivamente, yo de niño leí muchísimos cómics, tanto de Batman como de Spider-Man, como de los 4F. Y no solo eso, sino que también escribía cartas a los correos de los lectores. Pero aparte de leer esos tebeos de superhéroes, también leía los clásicos ilustrados, esas versiones en cómic de las grandes obras de la literatura mundial. Y probablemente buena parte de mi bagaje literario primero, de conocimiento de algunas de estas obras, venga de la adaptación en cómic. Y eso está muy bien, porque quiere decir que los libros, si son buenos, son capaces de sobreponerse al medio en el que surgen. Toda buena historia debería ser capaz de sobreponerse al medio en el que surge y sobrevivir como un relato por sí mismo o autónomo. De todas formas, centrándome en responder directamente a tu pregunta, la técnica de escritura de un cómic y de un relato de prosa no tiene prácticamente nada que ver. Si hay algo que se parezca a escribir un guión de cómic, es el guión de una serie de televisión. Bien, voy a decir una cosa muy breve. Habrá esta intervención final de Martin y acabaremos. No sé, debe ser, después de llevar un rato con él, yo también he sacrificado gente. Lo siento por aquel que había levantado la mano, algún otro que se ha quedado sin preguntar. Yo le quiero dar las gracias a todos vosotros, pero a él por tres motivos: al Alfaguara, a Gigamesh, al CCCB, a Bibliotecas. A él por tres motivos. El primero, por ser el primer escritor que nos está fastidiando el hígado sin beber. Y es fácil explicar. Si esto fueran los libros de Martin, se apoyan justo en un sitio que la verdad es que nos complica la vida, pero felizmente. En segundo lugar, por darnos tantos argumentos para el orgullo friki, para sentirnos frikis diciendo, es que por esto no solo vale la pena, como ha valido tantas otras veces, sino que es que además a cualquiera le podemos tapar la boca gracias a sus libros. Y en tercer lugar, por sus respuestas, por su paciencia. Hemos estado casi 2 horas. Por su paciencia con Hodor también, por las preguntas, y sobre todo por ser tan Tyrion como siempre, y sobre todo más George, Raymond, Richard, Martin que nunca. Muchas gracias.
Oh, thank you very much. It's been terrific being here, and thank you for the questions, and Diego for the translations. You're amazing as always. And thank all of you for coming. I do want to say, you know, they've said this before, but I just want to reiterate that I cannot. I know many of you have probably brought books. That usually happens at these things, but I can't sign your books here. There's just too many of you. And I could do that, and I love to do that in the days when, you know, I would give a speech and 12 people would come. But when there's 700, it takes a long time. And they do have me on a schedule here, so I regret that. I have done several signings here in Spain. I know those of you here probably didn't have an opportunity to do this, but I have signed copies for various local bookstores, so I don't know where they are, but you might be able to go into one and find a signed copy somewhere floating around Barcelona if you, my illegible scrawl really is something that you covet. For the same reason, I can't pose for pictures with, because posing for 700 pictures would take quite a while, so I regret that as well. My apologies. I know some of you would like that, but I will make one exception for that, just on the spur of the impulse. I think it's cool that some of you bothered to come in costume, so if you costume people would like pictures, come up here to this area up here afterwards, and we'll pose for some brief pictures together. But, no os levantéis todavía, ¿eh? Because some of them were... Muy bien. Esperad un momento, por favor. Esperad un momento que luego se monta aquí el guirigay. Muchísimas gracias por las preguntas. Muchísimas gracias a todos por venir. Sé que lo habréis oído en multitud de ocasiones. Siento tener que repetirlo una vez más, pero me temo que, aunque me encantaría firmaros los libros a todos, no va a ser posible, porque es que sois muchísimos. Me encantaría de verdad, pero tardamos demasiado tiempo. Sois 700. Me gusta firmar los libros si hay 12 personas que se me acercan y me lo piden. Pero claro, aquí no sois 12, sois 700, como he dicho, y hace que sea muy difícil. He estado firmando en España, probablemente alguno de vosotros ya lo sepa. Sé que también he firmado aquí en Barcelona varios ejemplares para distintas librerías. Si tenéis muchísimas ganas de haceros con alguno de mis libros, con un garabato que es mi firma, bueno, pues podéis buscarlo en alguna de las librerías especializadas de Barcelona, que seguro que los encontraréis. Por el mismo motivo, por la cantidad de gente que sois, no puedo posar con todos vosotros, aunque me encantaría. No puedo pararme para hacer 700 fotos porque nos dan las tantas. De verdad, por favor, disculpadme, lo siento muchísimo, y lo único que os puedo ofrecer, a guisa de excepción, impulsado por el calor del momento, es que, bueno, agradezco a la gente que ha venido a la charla disfrazada el esfuerzo que han hecho. Y a aquellos que han venido disfrazados, si quieren sacarse una foto conmigo, por favor, ahora sí, que se levanten y vayan viniendo, y nos ponemos aquí en la esquina y posamos para unas cuantas fotos. Pero, por favor, solo los que están disfrazados. Thank you all.